momento en que yo estaba pidiendo eso, y ella me dijo, te tengo una propuesta mejor, y es que hay un curso de Biblia que Raúl va a impartir. Entonces, de una vez me inscribí, que fue cuando yo te llamé. Yo en realidad no soy nueva en este camino, pero siento la necesidad de seguir. De ir más Bueno, allá. Claro que sí, enamorarme de mi Jesús. ay, 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 ay. Esa es la palabra ya, lo dijiste. Mm. Tengo una bebé de 1 año y 4 meses. Ah, Sí, hasta mona. estoy casada. Sí, ya tú sabes que de que ese tiempo hay que sacarlo porque estos niños le absorben mucho tiempo a uno. Ah, sí. Y de verdad dispuesta a aprender y a dar lo mejor. Excelente, excelente. Muy bien, María. Sí. María Mena. Ok, ahora la señorita Soraya Quesada. Buenas noches, Buenas noches. mi nombre es Soraya Quesada. ¿Qué más? ¿Qué más debo decir? De- ¿A qué Era más? era el cenáculo. Fue el cenáculo, ¿no? ¿Verdad? Sí, Ya, Ah, pues somos panitas. ya vaya. Esto es que siempre hay una gente que te conoce, ¿no? Donde quiera. Sigue hablando. Qué bueno de Soraya. bueno, yo estoy interesada en hacer este estudio bíblico por 365 días porque no tengo una razón Sí, así que la dígame. voy ahora. Es bueno que te ponga como meta. Eso, o sea, ok, no tiene una razón así. Dices, Soraya, ¿qué pasó? No te veo. Ah, ok, ya. Ok. Bueno, yo estoy en un grupo también de intercesión del Padre Pío, no dejo de orar, hago meditaciones ignacianas para, eh, o sea, yo soy muy contemplativa, mi modo de oración es muy contemplativo, oro con la naturaleza, oigo con el silencio, eso me ayuda mucho porque yo soy muy introvertida, a veces yo me escondo en mis pensamientos y eso no es bueno. Hay que perderse en la acción también. Entonces, orar con contemplativamente me, me ayuda a salir de mí mismo, o sea, me ayuda a, ¿sabe? A prepararme para la acción de afuera, porque yo vivo muy en mis adentros. Este, bueno, yo espero, voy a hacer esa forma, hacer las lecturas y orar. Me lo voy a proponer porque yo estaba en otro grupo, precisamente de ese mismo propósito, de hacer lecturas 365 días, hacer la lectura de la Biblia, pero es un grupo que comparte, es un grupo de gente, cualquiera entra, el sacerdote que está ahí hace una lectura de cada día. Comenzamos, por ejemplo, con Génesis 1, Salmo 1 y el primer capítulo de Mateo, por ejemplo. Pero no acción, hora, o sea, es una cosa personal, pero nos lo dejan a nosotros. Mm, Eh, Estas cosas, a mí me gusta bajo presión. Me gusta, ¿por qué? Porque pongo en la cosa y aprendo de los demás, sobre todo cuando compartimos con los hermanos. Siempre aprendo algo y veo algo, escucho algo que yo no soy capaz, ni iba a ser capaz de hacerlo si no lo hubiera dicho el hermano o si no lo hubiera, ¿sabes? Dado ese paso adelante. Yo aprendo mucho con los demás. Aprendo. excelente, excelente, excelente. Bien. Wilhelmi, muchas gracias. Soraya, Soraya, Wilhelmi. Ezequiel, ven acá. Ezequiel, ven acá. Sí, puedes hablar, Wilhelmi. Vamos a Hola, hacer así, el mío, bien. le voy a pedir disculpas por si acaso se apaga. El celular está ¿cómo se dice? Batería. Sí, Y donde yo estoy, a donde está el enchufe,
era muy distanciado. No, yo soy Wileni Guzmán. Yo había No compartido quiero hacer anteriormente. nadie. ¿Eh? Déjame silenciar un poco. Decía que me llamo Wileni Guzmán. Hace un buen tiempo tenía un retiro junto con Juan Daniel, desde ahí nos conocimos. Él fue quien me propuso este grupo de lectura, de conocer más a Dios. Soy una joven agustiniana, nací, o sea, la parroquia más cercana a mí no es la Casa de la Anunciación, sino Santa María Reina, y son agustinianos. Nací desde pequeña agustiniano, me casé, ¿no? Fui a otras parroquias que tienen otro tipo como el Paz y Bien, que son de otra, son Espiritualidad, católicas, pero tienen... ¿eh? espiritualidad. Parroquias que son de Exacto, otra espiritualidad, otra forma de conectar con Dios. sí. Pero la que yo siempre he conocido, la agustiniana, es muy jovial, recordando que San Agustín probó todo y lo último que probó era Jesús. O sea que, eh, nada, eso es todo. Excelente, excelente, excelente. Ok, debajo de ti en mi pantalla, ahí está la señora Marilis Lorenzo. Gracias, Wilén. Bien, perfecto. Entonces ahí está la señora Marilis. Preséntese, señora, su nombre, eh, parroquia, cuenta de banco. Digo, no, eso no. Nada más. ¿Y por qué usted se inscribió en este asunto? Puedes hablar, ahorita se escuchaba. Josué, yo creo que el vibrador, ponlo en silencio. Ah, no, no es Josué porque él no tiene el micrófono activado. Marilis, ¿me escuchas? Es que ella tiene el coso apagado. Lo tiene desactivado, exactamente. Marilis, desactiva. Ah, ok, habla ahí. ¿Eh? Habla ahí. Ok, ya. Di tu nombre, tu parroquia y por qué estás aquí. Mi nombre es Marilis Lorenzo, parroquia Nuestra Señora de Evangelización. Me interesó el curso porque yo había hecho otro curso así de la Biblia, pero me interesó porque a veces las cosas a uno con el tiempo se le van como, no olvidando, sino como que están ahí y tú la dejas que se duerman. Ujú. Entonces, los caminos del Señor empezaron a través de que yo conocí a una señora de mucha oración y llegué a la anunciación por medio de una comunidad que le llaman Adonai, donde estaba Ramón, el Sánchez, y entonces ellos, no sé qué vieron en mí y me involucraron en su comunidad. Entonces, a raíz de ahí, fuimos haciendo cursos en la escuela de evangelización cuando estaba por la UAS, pero el toque mío del Señor fue a través de un curso de que le llaman Vida en el Espíritu. Ahí el El Señor seminario. empezó, ajá, Ujú. a- ahí, ahí el Señor empezó a cambiar toda mi ser, mi vocabulario, que yo era una muchacha que vengo de una familia que no es creyente y yo no estaba bautizada, me bauticé en la iglesia católica y ahí en Vida en el Espíritu el Señor empezó a cambiar mi vocabulario, porque yo decía muchas malas palabras y todas esas cosas, esas situaciones, cogía mucho pique
No es que ahora no cojo, pero con menos. No es- Pero ahora es diferente. Ahora es diferente porque las malas palabras para mí ya no existen, porque el Señor empezó a cambiar todo eso en mí a través de ese seminario y también sentí en ese seminario una necesidad de oración, de levantarme temprano, como hasta ahora lo hago, porque eso fue lo que el Señor inspiró en mí a través de este curso. Perfecto, Digo, de ese seminario. excelente, excelente, excelente. Entonces, Eh, Soy casada con la Iglesia Católica. Conocí a mi esposo en una misa en la UAS y de ahí empezó todo. Casamos, eh, pertenezco al grupo de oración Jesús Resucitado, intercesora, y también pertenezco a la Casita de la Misericordia, intercesora. El Señor me ha llamado a la intercesión. excelente, excelente, Nada, excelente, Maris. tengo dos hijos que van conmigo también a la Casa de la Anunciación. Están en el grupo de los niños. Y nada, estamos aquí para seguir aprendiendo. Todavía no se acaba eh, el trabajo del Señor en nosotros. Excelente, muy bien. Ahora vamos con los varones, con los chicos, como dicen aquí, dicen por algunos sitios. O sea, Dani, señor, hermano Dani también, cuénteme. Déjame ver si es que... Ahí puedes hablar. ¿Se escucha? Sí, sí, se oye. Mi nombre es Juan Daniel Bueno, pertenezco a los colaboradores de aquí de la Escuela de Evangelización. Llegué al Señor acá por un video en el Espíritu, que no conocía la iglesia. Pertenezco aquí de este lado a la Nuestra Señora de la América Latina, un grupo de oración ahí en Pueblo Nuevo. Y asisto también a la asamblea de los miércoles de Jesús Resucitado. No tengo muchas cosas que decir, porque me está yendo el tiempo y tengo que hacer cena hoy, me toca a mí. Nada, estamos a la orden Le toca a para lo usted que hoy. Ok, perfecto. Bien, Josué, cuéntate. Bueno, bueno, yo en verdad, yo tengo una forma, yo soy catecúmeno, no se asusten. Cuando yo digo eso la gente se asusta. ¿Cuántos hijos que tú tienes, Josué? Aquí? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ay. No tengo una historia. Bien, yo soy catecúmeno. Tengo una formación catecúmena en sí. Nosotros leemos mucho la Biblia. Soy de los pocos catecúmenos que hace este tipo de formación paralelas. También fui a la escuela de servidores un tiempo, de la Renovación, donde supe que Raúl era profesor de allá, de la escuela de servidores. He hecho cursos siempre me voy, todos los cursos que encuentro y tengo tiempo lo hago. He hecho cursos de liturgia con Omar Herbaje. También del catecismo hice un curso. El padre Máximo nos envió un grupo a hacer un curso del catecismo. Yo canto y me gusta la prédica. Y también cuando me invitan, pues también y me dan la oportunidad, yo participo, utilizo ese carisma y me gusta siempre formarme y preparar. También conozco a Raúl de la escuela que tenía el padre Máximo ahí en la Nuestra Señora del Carmen. Y ahí yo cogí un par de clasecitas con Raúl. Formo parte del grupo de oración Pablo VI. También soy parte del equipo de facilitadores del EPAN, que tú no lo mencionaste ahorita, pero bueno. Y me gusta formarme, como dije.
y me gusta prepararme a pesar de nunca se acaba, y sé, y sobre todo con este profesor que tenemos, que yo sé que es muy interesante, eh, eh, lo he visto, es como mi consejero Raúl también. A veces yo necesito hablar con alguien, qué sé yo, y hablo a Raúl Ese sabe de los vez en chismes. cuando. Ok, ese sabe los chismes, la cosa. Ok. Entonces, y, ¿y qué más? Eso básicamente. Ok, perfecto, perfecto. Entonces ya no todos nos hemos presentado, nada más falta el señor Raúl B. Mora, que por ahí mismo él va a comenzar el curso. Dale. Ok. Ok. Nada, buenas noches. Raúl Manuel Burgos Mora, pero me pongo ahí que Raúl B. Mora. Así me pongo en Instagram, bmora.histórica, si me quieren seguir por Instagram. Miren, casado con un muchachito, con una maravillosa, ¿verdad? Desde chiquitito nací en la iglesia católica, en los grupos de oración carismático, fui parte del equipo sede de la Renovación Carismática Católica en su parte juvenil, dirigiendo los grupos de oración de jóvenes. Di clase en la Escuela de Formación de Jóvenes, me formé también en la Escuela de Formación de Jóvenes y cuando lo voy a decir así, no se me escandalicen. Cuando levantar la mano en los grupos de oración ya no me llenaba, me fui a estudiar ciencias religiosas, a lo que mucha gente llaman teología, pero teología es muy elevado. Como se llama la carrera es ciencias religiosas. ¿Por qué? Porque bueno, tengo un espíritu, tengo el Espíritu Santo Tomás, que tengo que ver para creer. La Biblia, ver significa entender más que ver con los ojos, es entender. Entonces yo necesitaba esa palabra de Dios que yo tanto amaba, quería entenderla para bien explicarla, porque yo tengo un eslogan que dice: la verdad no basta con que sea verdad, debe ser bien explicada. Entonces me fue para eso y he dado muchísimas clases, muchos cursos de Biblia. Este me gusta porque por fin, Señor, es una especie de taller, o sea, la gente va a leer y va a recibir docencia. Siempre que voy a dar un curso de Biblia, cuando comienzo a hablar, nadie sabe de qué estoy hablando porque nadie lee Biblia. Yo tengo que perder mucho tiempo narrando la historia, narrando los textos y después explicándolo. Aquí va a ser muy diferente. Aquí ustedes van a leer y yo voy a hacer, nada más voy a hacer referencia a los textos porque ya ustedes lo han leído. Y se va a ir más rápido. Pero todas las veces que voy a un curso de Biblia por ahí, por una parroquia, ¿quién ha leído el texto? No, yo no lo conozco. Nada más conocen el jardín del Edén, el pecado original, Abraham, pero no saben toda la historia. Entonces, se pierde mucho tiempo así. Estoy contento con este cursito porque, ¿verdad? Se va a leer Biblia. Y yo imagino que ustedes el próximo jueves van a venir leído. leído. Entonces ya esa fue mi presentación. Vamos a lo que vinimos. Que Dani está. Dani va a cocinar ahora. Miren, lo primero que tienen que saber es que la Biblia narra la relación del hombre con Dios. Narra cómo fue esa relación. No te narra que la relación fue perfecta, sino cómo fue la relación. Para que no vayan a creer como que todos esos personajes por ahí son modelos positivos. No. Es una relación imperfecta del hombre con Dios y eso está narrado ahí. En la Biblia, pongan atención, en la Biblia, esto es importante, en la Biblia se va desde la ignorancia hasta la verdad plena que es Jesucristo. Es decir,
En la Biblia se narra cómo Dios toma al hombre ignorante y lo conduce en el tiempo y en el espacio hasta la verdad plena que es Jesucristo. Entonces, eso que se ve en la Biblia de manera genérica en el pueblo, pasa contigo que me está escuchando ahora de manera personal. Dios, cuando comienza a tratar contigo, te lleva desde la ignorancia hasta la verdad plena en un proceso llamado conversión. Dicho de otra manera, Dios lleva al hombre desde una falsa imagen que el hombre tiene de Dios hasta la imagen verdadera que el hombre que está en la persona de Jesucristo. El hombre, cuando conoce a Dios, parte de una imagen borrosa de Dios, de un borrón que no entiende bien, y con el día a día, sobre todo con las pruebas, el hombre va clarificando la imagen de Dios, descubriéndola bien. Entonces ahí va madurando en la fe. Por consiguiente, la Biblia no es ciencia. Dejen de estar buscando de conocimiento científico en la Biblia, porque de eso no se trata. Es un libro de fe. Es un libro confesional de fe, no de ciencia. Si la ciencia quiere demostrar un hecho histórico dentro de la Biblia, que se ocupe en eso y que se dedique a eso. Pero el hombre de fe no puede ver la Biblia como un libro de ciencia, ni estar buscando principios científicos en la Biblia. La Biblia se escribió en un periodo de tiempo de 1100 años. El primer libro bíblico comenzó a escribirse hacia el año 930 antes de Jesucristo, y el último libro se terminó de escribir en el año 100 de nuestra era, que fue el libro del Apocalipsis. Entonces, un texto bíblico que duró 1100 años para escribirse, que se escribió en 3 idiomas: hebreo, griego y arameo, y que en el Antiguo Testamento se escribió en 3 idiomas: hebreo, griego y arameo. El Nuevo Testamento se escribió en griego, y aparte de eso, el Antiguo Testamento está traducido al griego completamente. Entonces, todo ese conocimiento histórico que duró 1100 años en plasmarse en la Biblia que tú tienes, de repente tú no puedes pretender entenderla tú solo, así en español, como que tiene que, no, lógico. Es como que tú consigas un texto de egipcio por ahí y te lo traduzcan en español y tú quieras entenderlo así. No, eso hay que estudiarlo. Ay, perdón, se me cayó esto. Hay que estudiarlo y ver los contextos. Es importante, por eso Pedro machacaba mucho el tema de los comentarios bíblicos al pie de la página, porque el comentario bíblico te permite el contexto con el texto. ¿Qué significa contexto? Religión de la época, cultura que colindaban con el pueblo judío de la época, las otras religiones de la época, modo sociopolítico. Por ejemplo, la Biblia entera se escribió en una época donde el modo de producción era el modo de producción esclavista, y de repente estamos en el capitalismo salvaje. Entonces, cuando tú dices, bueno, que Jesucristo le pidió al joven rico, véndelo todo y dáselo a los pobres. Pero tú no puedes aplicar ese texto bíblico a Pepín Corripio. ¿Tú me estás siguiendo? Tú no puedes cogerlo de allá, que fue escrito en el modo de producción esclavista, y coger el texto bíblico y decir, mira, Pepín Corripio, vende toda tu empresa y repártese a los pobres. ¿Por qué? Bueno, entonces van a desaparecer miles y miles de empleados que dejarán de comer ellos y sus hijos. Entonces, tú tienes el texto bíblico y decir, Pepín Corripio, mira, trata con justicia a tus empleados y procura crear más empresas para que dé más fuente de empleo. Ve, pues no es lo mismo allá en el esclavista traer un texto a nuestra era así crudamente, ¿no? Hay que conocer el contexto para poder traerlo aquí al presente. De modo que estaremos viendo lo que es el Pentateuco. Pentateuco es una palabra compuesta. Penta significa 5 y teuco estuche.
El Pentateuco son los 5 primeros libros que tú tienes en tu Biblia, que son Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Al pueblo hebreo es un solo libro completo. Y ellos le llamaban Torah, que significa ley. Para ellos esa era su ley. Cuando los griegos traducen del hebreo al griego, a la ley, a la Torah judía, le van a poner Pentateuco, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y son libros, voy a buscarlo aquí, voy a buscarlo aquí para que, aquí. Son libros que te van a narrar la base del pueblo, cómo nace el pueblo, cómo Dios lo constituye en su pueblo y cómo, porque Dios primero el libro narra la prehistoria del pueblo, o sea, lo que pasó antes del pueblo. Después te va a narrar la creación del pueblo, de cómo Dios constituye a ese pueblo en su pueblo y él se constituye en su Dios, que lo conduce de un lugar de esclavitud a un lugar de liberación llamado Tierra Prometida, pero en el trayecto le entrega el acta constitucional. El acta constitucional de ese pueblo son los 10 mandamientos. La de República Dominicana fue la que se escribió allá en San Cristóbal. La de ese pueblo son los 10 mandamientos, el acta constitucional. Y en torno a los 10 mandamientos, que es lo que es palabra de Dios. Es decir, los 10 mandamientos es lo que es palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, en torno a los 10 mandamientos, se va a escribir todos los libros del Antiguo Testamento. El Pentateuco es el único libro, la Torá, la ley, el Pentateuco, que te va a narrar cómo Dios le entregó los 10 mandamientos al pueblo. Luego, los libros que siguen, que son los libros históricos, te van a narrar cómo ellos, por obedecer los 10 mandamientos, Dios le entrega la tierra, y por desobedecer los 10 mandamientos, Dios le quita la tierra. Es así. Y después de todo el libro profético es en torno a un motivar al pueblo a que cumplan los 10 mandamientos. Y así los libros sapiensales también, desde la sapienza, va a intentar aconsejar al pueblo que el único camino que le corresponde es cumplir los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasa? Esos 10 mandamientos, que es lo que es palabra de Dios, se lo estoy machacando. Los 10 mandamientos es lo único que es palabra de Dios en la Biblia. Es para que se me asusten, yo eso arreglo ahora. Entonces, ¿qué es lo demás? También son palabras de Dios. Lo que pasa es que todo se escribe en torno a los 10 mandamientos. Luego, los 10 mandamientos, que son la palabra de Dios, se hace carne y habita entre nosotros con la persona de Jesucristo. Y en torno a Jesucristo se van a escribir todo el Nuevo Testamento. De modo que tenemos 2 pilares. En torno a los 10 mandamientos, que es la palabra de Dios, se va a construir todo el Antiguo Testamento. Luego esa palabra de Dios se encarna en la persona de Jesucristo, y en torno a la persona de Jesucristo, que es la palabra de Dios, se va a escribir todo el Nuevo Testamento. Dije muchas cosas, ¿verdad que sí? Rápida. Ustedes me entendieron. Entonces me entendieron. Miren, los judíos van a decir que el Pentateuco, los 5 primeros libros, lo escribieron los judíos. Lo escribieron Moisés. Moisés es el autor del Pentateuco. Moisés, la ley. Pero los estudios científicos teológicos, desde mediados del siglo XVIII, comenzaron a arrojar que en sentido práctico Moisés no es el autor del Pentateuco. ¿Cómo se dan cuenta de esto? Porque el libro de Deuteronomio, que es el 5º libro del Pentateuco, narra la muerte de Moisés. Entonces apareció un curioso por ahí que dice, ven acá, y es posible que Moisés haya narrado su propia muerte. Dice, no. Entonces comenzaron a abrirse los ojos y empezaron a ir más profundo. ¿Qué pasa? En el Pentateuco, específicamente en Génesis, tú te puedes encontrar un ejemplo, te voy a poner un ejemplo.
yo estoy seguro que ustedes saben si un tema musical lo escribe Juan Luis Guerra o si lo escribe Omega. Ustedes escuchan la letra y pueden determinar, no, eso lo escribió Juan Luis Guerra, o pueden decir lo escribió Omega. Bueno, pues con la Biblia, sus textos originales, hay estilo literario, hay una pureza literaria en un momento que tú te das cuenta que quien escribió eso es un tipo culto, y después aparece otro texto del mismo Génesis que tú dices, pero no, pues esto lo escribió un muchacho como Omega, un tipo tosco que no sabía mucha de letra. Entonces, alguien comenzó a observar eso, se dio cuenta. Entonces Moisés tenía dos personalidades. Aquí te escribía con una riqueza literaria y después aquí parecía un jornalero que no llegó ni a un segundo de primaria. Entonces, y así también con los géneros literarios. Ustedes conocen los géneros literarios de lengua española, de literatura, la prosa, la comparación, muchísimas herramientas literarias que depende cómo la usaba el autor, se daba cuenta. Entonces, todo este elemento fue dando al traste y se concluyó que Moisés no escribió él con su puño el Pentateuco. También en Génesis hay momentos que se dice que para referirse a Dios le dicen Yahvé y después en otro momento le dicen Elohim. Entonces la gente dice, ven acá, entonces Moisés era loco. Aquí le decía Yahvé y después en este texto dice Elohim. Que Moisés está ¿qué? Que se defina. Entonces comienzan a ver esos detallitos en los textos y dicen, no, entonces aquí hay varios autores. Entonces a partir de ahí van a nacer una tesis, se conocía como la tesis documentaria, en la cual va a decir que el Pentateuco, los 5 primeros libros que vamos a ver en toda esta semana, fueron escritos por 4 fuentes literarias. ¿Cuáles fueron esas fuentes literarias? No personas, sino fuentes. La primera fuente se conoce como la tradición yavista. ¿Quiénes eran los yavistas? Eran obreros que trabajaron en las construcciones que Salomón inició y que eran sureños, pertenecían a la parte sur. ¿Perdón? Como tú. No escuché. Que ellos eran sureños como tú, dice. Que ellos eran sureños como tú, dice ella. Sí. Eran sureños. Entonces, ellos van a aportar parte de lo que es el Pentateuco. Luego está entonces la tradición yavista, eloísta, yavista y eloísta. Eso eran la gente del norte, que también van a hacer sus aportes literarios. ¿Y por qué digo norte y sur? Porque así como en República Dominicana el cibaeño es diferente al sureño y somos todos dominicanos, pues también en Israel la idiosincrasia sureña era diferente a la idiosincrasia norteña. Y cada quien en ese relacionarse con Dios se iba construyendo una imagen del único Dios verdadero y por consiguiente le decían, por ejemplo, el norteño, para referirse a Dios, se referían a él como Elohim. El sureño, para referirse a Dios, le llamaba Yahvé. En la Biblia que tú tienes, que a mí no me gusta eso, pero en la Biblia que ustedes tienen, la que yo uso también, le dicen el Señor. Y deberían, donde va Yahvé, que diga Yahvé, y donde va Elohim, que diga Elohim. Porque toda Biblia tiene que ser de estudio, toda. Eso se está inventando, decir, vamos a poner esto, Señor, y ya. Y no, porque hay que respetar, pienso yo, hay que respetar el derecho de autor. Si el sureño, para referirse a Dios, le llamaba Yahvé, y el norteño, para referirse a Dios, le llamaba Elohim, entonces que se respete eso, se ponga tal cual. Y así se explica mejor la cosa y ustedes entienden mejor. Porque en la Biblia que ustedes tienen, todas dicen el Señor, pero en los originales no. Dicen Elohim o dicen Yahvé. La de Yahvé.
Yahvé Sabaoth. Sí, yo sé que hay una cuanta que dicen Yahvé. Miren, lo que quiero plantear es que entre el norteño y el sureño hay una diferencia palpable que se pone de manifiesto en los textos bíblicos. Por ejemplo, el sureño no tenía conciencia de pecado. El norteño sí tenía más, o sea, en su proceso histórico, sí descubrió la conciencia del pecado más rápido. Y eso queda plasmado. Por eso, para el norteño, que es donde nace el concepto santidad, ellos entienden que Dios no baja a la tierra, ni se mezcla con el hombre. Ahora, el sureño entiende que Dios se puede bajar a la tierra y mezclarse por el hombre. Por eso, cada vez que ustedes vean, este va a ser un concepto nuevo que lo voy a dar, cada vez que ustedes vean un antropomorfismo, ¿qué significa antropomorfismo? Que a Dios le da forma humana. Cada vez que ustedes vean un texto bíblico del Pentateuco que está tratando a Dios con cualidades humanas, eso lo escribió el sureño. Pero cada vez que ustedes vean a Dios hablando a través de sueños, a través de profetas, eso es norteño, porque el norteño dice, Dios no baja a hablar cara a cara con el hombre. Dios es santo y no se mezcla con el hombre pecador. Dios se queda allá arriba y su palabra nos llega a través de un profeta o a través de sueños o a través de una visión o de una salsa al diente, ¿verdad? Entonces, hay diferencias que más adelante la vamos viendo mientras vayamos leyendo los textos bíblicos. Otra cosa, miren, la Biblia originalmente eran textos sin versículo y sin capítulo. Eso de versículo y capítulo pusieron en nuestra era cristiana. En el año 1150 le puso un capítulo a la Biblia el arzobispo Stephen Langston y después un protestante llamado Robert Etienne en el 1550 le puso versículos a esos capítulos para que sepan. Vamos a ver qué más por aquí podemos ir dando. Miren, yo necesito que ustedes me diferencien muy bien el término revelación e inspiración. Revelación significa que Dios sale de sí mismo y se da a conocer al hombre. Inspiración es revelación. Revelación es Dios sale de sí mismo y se da a conocer al hombre. Inspiración es un don divino. La inspiración es un don divino que permite al hombre reconocer al Dios que se está revelando, comprender al Dios que se está revelando, interpretar al Dios que se está revelando y transmitir a ese Dios que se está revelando. Entonces, esta es la diferenciación entre el Dios que se revela, que se da a conocer, pero al mismo tiempo les regala al hombre la inspiración para que el hombre pueda entender a Dios que se está revelando. Eso hay que dominarlo. La historia bíblica, esta historia bíblica que usted tiene en sus manos ahí, es confesional porque está escrita desde la fe en Dios. Es querigmática porque está escrita desde la fe en Dios. Dicha historia quiere ser proclamada. Es interpelante porque escrita desde la fe en Dios y proclamada. La misma espera una respuesta del otro. Es profética porque los profetas son los teólogos de la historia, lo que leyendo los acontecimientos de los tiempos lo interpretan. Dios habla en el hecho histórico. Dios habla en tu historia, tuya. Y tú eres profeta cuando tú, observando tu historia, interpreta a Dios. Es lo mismo el profeta bíblico. Es escatológica porque el hombre en la historia tiene un encuentro inicial con Dios y va al final a un encuentro definitivo y pleno. Los paganos tenían una concepción de la historia circular. ¿Qué significa circular? Que no tiene un punto de partida ni tiene un punto de llegada. El judío no, veía la historia de manera lineal. Tiene un punto
de iniciar y concluye en otro punto, que para allá vamos al final de los tiempos. Y la historia bíblica es salvífica. ¿Qué significa que es salvífica? Que la verdad bíblica es una verdad destinada a salvar al hombre. Vamos a seguir. ¿Qué tiempo me queda? Dale, sigue, está bien. Esto no es Zoom. Okay. Esto no es Zoom. Okay. Está bien. Ok. Una cosita, Pedro, espérate. Un momento, Raúl, espérate. Pedro, Sí. Sí, acordamos a las 9 y ya son las 10:30. pero tú sabes que pasaron problemas. Si tú tienes que irte, tú puedes, no, de verdad, si el que tenga que irse, se puede ir. Yo lo voy a estar grabando, pero es preferible que se queden. Sí, pero yo creo que hasta las 10:45 está bien, Pedro. Es que hay Disculpa, cosas o sea, disculpa, sí, perdón, lo que dice Raúl, Dios mío, no tiene desperdicio para nada, excelente todo. Digo, No, perdón, no, a mí me encanta lo que dice Raúl Belfra, lo que dice pero Raúl. pero Para no una abusar de cosa, Raúl. hay un tiempo, ¿verdad? Que yo quería aclararlo, o sea, de qué hora realmente empieza y a qué hora termina, porque, o sea, hay más cosas, ¿verdad? Que uno tiene que hacer en la casa. lo que pasa es que hoy Sí, comenzamos sí, es verdad. presentando y cogió mucho tiempo y gente llegaron un chin tarde, qué sé yo qué, pero normalmente va a ser a 9 en punto. O sea, de O 9 sea, a 10 y 20. de 9 en punto, ¿a qué? A 10, 10 y 10 o 10 y 20. Algo así. Una hora. Ah, ok. Ok. Miren, déjenme abordar dos cosas más y acabamos ahí, tranquilo. Después yo sigo retroalimentando por WhatsApp. Raúl, una cosa, yo quiero decir algo. Como decía la señora, lo que tú estás diciendo, mira, no tiene desperdicio. Yo lo que tú entiendes, como decía la señora, tener siempre en mente un rango de tiempo, tú ves, para hoy porque no pasamos con la presentación, pero tú ves, todo lo que tú has hecho interesante y me voy a quedar hasta que usted finalice. Pero tú ves, para mantener eso en cuenta. Y Está bien, tú tranquilo, entiendes, tranquilo. el respeto, tú ves. Mira, a mí solamente me llena hablar de Dios. Está bien, no igual que a mí. Dele, candela. Mira una cosa. Hablé que el Pentateuco fue escrito por 4 tradiciones. La tradición elohista, que era del norte, la tradición yavita, que son los sureños. Pero aparte de esas dos, también los sacerdotes van a meter su mano en el Pentateuco y van a ir sobre el Pentateuco y van a escribir. De modo que los sacerdotes te van a escribir parte del Génesis, parte del Éxodo, Número y Levítico. Luego está la tradición deuteronomista, que es la tradición también norteña. ¿Quién está hablando? Pedro. No, yo no estoy diciendo nada. No, Ok. Parece que cuando llegan los hijos, el esposo y la familia hablando. Está bien. Miren, entonces, está también, recapitulo. Tradición yavita, tradición elohita, tradición sacerdotal, que también escribieron, o fueron los que más escribieron, y tradición deuteronomista, que es aquella tradición norteña también, que escribe el libro de Deuteronomio, que tiene también un tratamiento especial en este conocimiento. ¿Qué otra cosa, mariposa? A ver por aquí. Una cosa, entonces, yavista, eloísta, los sacerdotes y edomista. Y deuteronomista, que es quien escribe el libro de Deuteronomio. Cuando vayamos guiando la Biblia ya, yo voy a ir más o menos explicando más sus características. Miren, decía ahorita que el Pentateuco es un solo libro para los judíos. Si ustedes se dedican a leer el final de cada libro y el principio que sigue, ustedes ven que hay una conexión. Donde termina uno, donde termina Génesis, ahí mismo comienza Éxodo. Donde termina Éxodo, ahí mismo comienza Número. Y donde termina Número, Levítico y así sucesivamente. ¿Oyeron? Lo pueden poner a observar. Miren, del capítulo 1 al 2 de Génesis, del capítulo 1 al 11 de Génesis, se narra la
óigame, la prehistoria del pueblo. Ujú. Luego, a partir del 12, es que se comienza a narrar la historia del pueblo, que comienza con la elección de Abraham. Hasta cierto punto, los judíos, o mejor dicho, la tradición chavista, le quiso echar vaina a los demás pueblos y construyó toda la historia de todos esos pueblos que los circundaban, como para enseñarle al pueblo judío el tipo de personas que eran ellos. Y por ejemplo, te van a narrar que hay pueblos ahí que tienen un origen feo, como aquellos que emborrachan al marido, al papá, las dos hijas, y viven con el papá. Ay, sí. Ese es el padre de uno de esos pueblos que están en torno a los hebreos. Y así van ellos como narrándole el origen de cada uno de esos pueblos por ahí también. De modo que del capítulo 1 al capítulo 11 se conoce como la historia de los orígenes. Miren, una cosa rapidísima. Hay textos que tienen, por ejemplo, la tradición yavista, entre la tradición yavista y la tradición elohíta del norte, hay 200 y pico de años de diferencia. 200 y pico de años de diferencia. Y le voy a poner un ejemplo rápido. El capítulo 1 de tu Génesis se escribió mucho último que el capítulo 2 de tu Génesis. O del Génesis. Digo tu Génesis. De tu Biblia. De la Biblia. El capítulo 1 se escribió, no, el capítulo 2 se escribió en el 930, en época de Salomón. Y el capítulo 1, que es el que está primero, se escribió en el año 600 antes de Jesucristo. Hay 300 y pico de años de diferencia entre ambos capítulos. El libro de la Biblia no es el primero en hacerse. El Génesis no es el primero. Okay. No. Yo estoy diciendo que ese libro, como tú lo conoces, sí, hay un pedacito en el norte, otro pedazo en el sur. Tú estás hablando de las tradiciones. Sí. Ok, ya entendí ya. Que el primer pedacito viene de una época y el segundo viene de otra, exacto. De diferentes tradiciones. Porque son historias que se van narrando en diferentes zonas geográficas. Por ejemplo, así como hay un evangelio que es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es el evangelio, pero hay 4 versiones de ese evangelio. Exacto. Y si ustedes se ponen a observar, entre versión y versión, hay datos que le falta uno y otro que lo tiene. Y que sepa, y que son los mismos también. Igualmente en el Pentateuco pasa igualito. Se van a narrar 2 hechos. Uno te lo narra el norte, otro, el mismo hecho te lo narra el sur. Y entre los 2 hechos hay su diferenciación. Diferenciación marcada. ¿Por qué? Bueno, porque el norte tenía más conciencia de pecado que el sur. Entonces, eso se ve acá en los relatos. Se ve acá en los relatos. Por ejemplo, déjame adelantarme aquí. Un día Abraham, cuando no tiene hijo, le toca pasar con su esposa por Egipto. Y en el relato, Abraham le dice a la esposa: mira, mujer, como tú eres una mujer que está dura, preciosa, bonita, si el jefe de Egipto te ve, se va a enamorar de ti, y me va a mandar a matar a mí. Dile que tú eres mi esposa, así él vive contigo. Dile que tú eres mi hermana. Mi hermana. Mi hermana, sí, mi hermana. Sí. Perdón. Dile que tú eres mi hermana, así él vive contigo y me perdona la vida a mí. Y me da bienes y riqueza. Así está. ¿Qué pasó? Hay versión del relato. La escribió el norte, que tiene más conciencia de pecado. ¿Y qué va a decir el norte? Que se escribió después, 200, 300 años después. El norte va a escribir la segunda versión de ese relato. ¿Y qué va a decir? Va a investigar en el pasado y se va a dar cuenta que Abraham no habló mentira. ¿Por qué?
Porque el padre de la fe no puede ser un mentiroso para ellos. Ellos son más estrictos con el pecado. ¿Cómo va a ser que mi papá en la fe va a ser un tipo que va a arrastrar esa cola de ser un mentiroso? Él no habló mentira. Ah, que no habló mentira. Sí, mira, la esposa era media hermana de él. La esposa, ellos van a la historia. Mira, la esposa era prima, media hermana de él. Así que él era su esposa y era su hermana. Él, de los dos gatos, dijo que era su hermana y ya, él no habló mentira. Pero también en ese otro relato, el rey no vive con la esposa. Elohim se le presenta en sueño. ¿Recuerdan lo que dije? Que en el norte ya Elohim habla a través de sueño. Elohim visita al rey egipcio y se le presenta en sueño. Raúl, una pregunta. Dime. Entonces, Dime. ellos cuadran esa historia, ¿fue? No entiendo. La cuadran. Digo yo, la cuadran. Por ejemplo, los eloístas decían, concho, no vamos a dejar como que Abraham le diga al tipo que ese no era su esposa, no dice mentira. Entonces, mira, párate ahí ya, así es, párate ahí. Oye, ¿qué te voy a decir? Mira, yo empecé diciendo que la Biblia es la narración de la relación de un pueblo con su Dios, en el cual Dios conduce al pueblo desde una falsa imagen hasta la imagen verdadera. Por consiguiente, si yo te digo a ti que el Yavita te escribió en 1930 una versión de un hecho, cuando pasan 300 años, que hay otro conocimiento más acabado, que de hecho el idioma también está más acabado, la gente del norte, que tiene más conciencia de pecado, va a ir sobre el relato y en vez de romper el primer relato, como se hace aquí con la Constitución, cuando tú derogas una ley, tú no rompes la anterior, tú la dejas ahí, en el marco legal de la República Dominicana. Simplemente tú tiras la otra ley. Pues igual, hay un relato original, entonces, 300 años después, se va a ir sobre la historia, se va a investigar más profundamente, y la gente del norte van entonces, con un conocimiento más amplio, con una conciencia de pecado más depurada, van a ir sobre el hecho histórico y van a sacar datos que no aparecían en el primero y te lo van a poner de manifiesto en el segundo relato. No es una intención, no es que son contradictorios, es que, hermano, mire, es que usted mismo, Josué, que me está escuchando, cuando usted tenía 15 años, usted tenía una concepción de Dios muy distinta a la que usted tiene hoy día. Me explico. Cuando tú comienzas en el camino del Señor, quizá para ti muchas cosas no son tan pecaminosas. Ahora, cuando tú tienes ya 30, 15, 20 años, tú vas construyendo más conciencia de pecado. Y aquella cosa que tú hacías hace 15 años atrás, tú dices, no, pues está mal hecho. Pues igual el pueblo igual. Y así lo expresa en estas dos tradiciones. Una tiene más conciencia de pecado que otra, porque la fe es progresiva y va creando conciencia paulatinamente. De modo que esto fue como un ejemplo para que, miren, por ejemplo, el capítulo 1 de Génesis, dígamelo. Raúl, disculpa, entonces quiere decir que los eloístas tenían más crecimiento espiritual que los yavistas, porque si tenían conciencia de pecado es que han caminado un poquito más en la fe o en la creencia en Dios, entonces. No, porque también hoy día, entre nosotros, cuando tú vienes a ver, yo tengo 30 años en este camino y tú con 5 años desarrollas más conciencia de pecado que yo. ¿Tú me entiendes? Okay. ¿Y por qué entonces los eloístas tenían más conciencia de pecado? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Y agárrate para que no te caiga. Mira, lo que pasa es que el eloísta que vive en el norte vivía su fe contagiada del paganismo cananeo y del paganismo asirio y de la influencia de Babilonia. En el sur, como el sur tenía como un enclave como una especie de frontera natural. Los sureños vivían su fe ellos solos. Ellos no entraban en contacto con otros pueblos paganos ni con otros dioses. Es como por así decirlo, de esta manera. Quizá aquí en República Dominicana
exista una zona geográfica menos contagiada de la influencia de la religión vudú de Haití. Quizá en el sur profundo, por ahí, toda esa línea fronteriza, esos católicos de por ahí, como han crecido en torno a esa santería y ese vudú haitiano, y quizá el capitaleño no tanto, aunque sabemos que en RD esa santería, esa cosa es generalizada, pero lo que te quiero decir es esto, es que el sureño comenzó a codiarse con Yahvé y no conocía más dioses nada más que a Yahvé. El norteño comenzó a codiarse con el mismo Dios, pero estaba rodeado de mucha contaminación. Y ese estilo de vida de ambos va a marcar mucho la diferencia. Entonces, por eso ellos van a hacer, coño, pero es que si te va para otro Dios, está ofendiendo a Dios. El otro, el del sureño, no tiene ese problema. Eran como más puros, más inocentes. Más inocente, no más puro, más inocente. Por ejemplo, si el yavita le estaba orando a Yahvé por la cosecha, que llueva, y no llovía, si él se incomodaba con Yahvé, no tenía pan de coger. Pero el norteño, el eloísta, cuando está pidiendo lluvia para la cosecha a Elohim manda lluvia y no manda lluvia y se daña la cosecha. Él mandaba a Elohim al carajo y se iba para un dios cananeo. Sabiendo que no está bien. Sabiendo que no está bien. Pasa mucho hoy. Sí, pero lo que te quiero decir es que esa dinámica es lo que va desarrollando los pensamientos religiosos, aunque tú no lo creas. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas para otro Dios y después te va peor, tú creas conciencia. Pero el otro, como siempre estaba con Yahvé, es un tema como hasta de comparación. Si tú no tienes, por así decirlo, otro Dios, tú no puedes determinar si Dios es bueno o Dios es malo. Porque la comparación, una herramienta filosófica, la comparación es lo que te permite decir esto es bueno y esto es malo. Por consiguiente, en el aspecto religioso, el norteño, la tradición eloísta, como brincaba de Dios en dioses, podía comparar. Ahora, el sureño no, el sureño nada más conocía a Yahvé. Y por consiguiente, como nada más conocía a Yahvé, Yahvé asimilaba a Yahvé cercano. Dame un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Porque tú puedes decirme, ¿cuál tiene razón de los dos? Yo te voy a decir, los dos. Sí. Dios es lejano y a la vez es cercano. Te digo esto porque el norteño concibe a un Dios lejano que está allá arriba encaramado y no baja, no se mezcla con nosotros. El sureño no lo concibe cercano. Yahvé camina en el Edén, tiene patas, tiene piernas. Yahvé camina me abraza. Yahvé se incomoda, la mano derecha, tú ves, es un Dios cercano, encarnado prácticamente. Y tú ves, bueno, entonces, ¿qué? ¿Dios es cercano o es lejano? Entonces yo te voy a decir, no, es las dos cosas. Te digo, porque mira, en este caminar, si tú no lo has experimentado, lo vas a experimentar. Tú te vas a sentir tan pecadora y vas a ir al Santísimo. Y tú vas a sentir en una experiencia religiosa que Jesucristo te abrazó, aún tú llena de pecado. Y tú vas a sentir su abrazo. Tú estás sintiendo ahí a un Dios cercano. Pero dentro de 5 años más, tú volverás a estar en pecado y vas a volver al Santísimo y tú vas a sentir como que Dios está lejos de ti, que te está rechazando, un Dios lejano. Entonces, de modo que el ser humano experimenta las dos versiones de Dios, un Dios que es cercano y un Dios que es lejano, que no se mezcla con uno. De modo que no es que son contradictorias, es que en la psicología religiosa del ser humano se intuye a Dios de ambas maneras. Hay que hablar mucho, ¿verdad que sí? No me bebe agua. Perfecto. Ahora, introducción al Nuevo Testamento. Ahí está. Miren una cosa. Yo dije ahorita que la palabra se hace carne y habitó entre nosotros. Y en torno a esa palabra, se escribe todo el Nuevo Testamento. Miren,
en los 4 evangelios específicamente, hay 3 evangelios que se llaman evangelios sinópticos. ¿Qué significa sinóptico? Una misma visión. Pero tienen cada uno su característica. Por ejemplo, supongamos que este curso que dura un año, ustedes van a durar un año conmigo, estudiando la Biblia. Y dentro de 30 años, 4 de ustedes van a escribir todo lo que aprendieron con Raúl aquí. ¿Verdad que sí? Tengan la seguridad que los 4 van a hacer 4 versiones diferentes. Y van a tener diferencias marcadas, como decir, pero Jesucristo curó a 2 paralíticos. Y otro evangelista va a decir que fue a 1. ¿Por qué? Bueno, que son 30 años de diferencia. Después que tú vives con Jesucristo, después de 30 años que comienzan a escribirse los textos. Y no solamente escribir los textos, sino que quien lo escribe son discípulos de los discípulos, no los discípulos. A diferencia de Mateo, Mateo aparentemente él escribió el evangelio, pero Lucas no fue discípulo de Jesucristo, fue discípulo de los discípulos. Y si Marco también fue discípulo de Jesucristo, pero el evangelio de Juan, que también se dice, no fue Juan que lo escribió. Miren, no se me asusten, no digo esto, yo se lo explico ahora. En la Biblia, ustedes van a escuchar mucho por ahí que tal libro no escribió San Pablo, que tal evangelio no escribió el evangelista. Lo van a escuchar mucho. Y como ustedes lo van a escuchar mucho, para que no se escandalicen, déjenme explicárselo ahora. Ustedes conocen lo que es la ley de derecho de autor de República Dominicana, ¿verdad? Pues bien, en aquella época no había ley de derecho de autor, pero había conciencia de derecho de autor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Que si yo soy discípulo de Juan y Juan me da toda una enseñanza, pongan atención, y Juan me enseña todo. Gracias a Dios, allí. Y Juan me enseña todo. Si después de 30 años yo voy a escribir todo lo que Juan me enseñó, ¿quién es el autor? ¿Yo o Juan? Respóndanme. Usted, tú ¿Quién lo escribió? Repito, yo soy discípulo de Juan. Yo soy discípulo de Juan. Y Juan me enseña de todo a mí. Y dentro de 10, 15 años, yo decido escribir todo lo que aprendí de Juan. ¿Quién es el autor de la enseñanza? ¿Yo o Juan? El que lo escribió, tú fuiste tú mismo. No. Yo estoy escribiendo lo que Juan me enseñó. Yo estoy escribiendo lo que Juan me enseñó. Pero tú fuiste el que escribiste. Entonces tú eres el autor. Yo soy el escriba, el autor. Por eso te expliqué el derecho de autor. Yo soy quien escribe. El que tiene el derecho de autor, quien creó. El que tiene derecho es el que escribe. Ahora, otra cosa, el que de verdad lo hizo, es otro tema. No. Espérense. Tú escribes una canción y nunca la escribes. Y tú me la enseñas a mí. Y después yo la escribo. Y se la enseña a otra gente escrita. ¿Quién es el dueño de la canción? Oficialmente eres tú. No, el que la escribió. No, el que la escribió. Ok, sí, yo entendí. No. En realidad es quien la escribió. Pero que si el que la declara primero, tú sabes que ese es. El que le llega a escribir. Pero te estoy diciendo, en aquella época no hay derecho, no hay ley de derecho de autor, pero hay conciencia de quién es el autor de la cosa. Entonces, si yo voy a una escuela todos los años, todos los días de mi vida, a la escuela juánica de Juan, y él me enseña todo lo que él aprendió, todo lo que él entendió de Jesucristo, toda su enseñanza. Cuando yo decido escribir todo lo que él me enseñó, yo tengo que firmarlo como Juan, porque Juan es el creador de la enseñanza. Yo fui quien recibió la enseñanza. ¿Me entienden? Entonces, por eso mucha gente anda por ahí diciendo que Pablo no escribió tal libro, que Juan no escribió tal, que lo escribió otro, un discípulo de ellos. Y no se escandalicen, porque en esa época había conciencia de derecho de autor. Si yo recibí una enseñanza de Juan, yo la pongo por escrita, pero el dueño de esa enseñanza no soy yo, es Juan. Entonces yo firmaba como Juan. No es hablando mentira. Eso se llama como pseudonimia. ¿O acaso Barack Obama no escribió un libro ahí y lo firmó? Y él no fue el que lo escribió. ¿Por qué? Porque él usó
una herramienta antiquísima llamada pseudonimia, de seudónimo. Él pone la firma, pero lo escribió otro. Pues igual también con muchos de los evangelios, digo, con algunos de los evangelios y con muchas de las cartas que andan por ahí escritas, que los autores, que quien escribió no fue quien escribió, sino que firmaban con el maestro que había enseñado las enseñanzas. Para que no entren en crisis, ¿vieron? Para que no entren en crisis, entiéndanlo así. Se respetaba entonces realmente no se sabe cuáles libros lo escribió el mismo Pablo. Sí, se sabe. Lo que no tengo a mano ahora, pero se sabe. O sea, de hecho, desde todo, quizás son 2 o 3 que se dice que Pablo no escribió. Pero déjame una cosa, mira. Lo que le da credibilidad a la palabra de Dios es Dios, no son los escribas. ¿Oyeron? Sí. Quien le da credibilidad a la Biblia es la inspiración divina. Mira, si a Dios le da la gana de inspirarte a ti a escribir este chin, o de inspirarte a ti para que escriba el inicio, y después me inspira a mí para que yo escriba el final, ¿a ti qué te importa esa vaina? A Dios le dio la gana de inspirar a varias gente para que metan mano en un solo libro, sin problema. De hecho, el Evangelio de Juan tiene 2 finales, búsquenlo al final. Tiene 2 conclusiones. Entonces Juan era tan loco que concluyó 2 veces el mismo. No, primero se hizo el Evangelio de Juan y se concluyó. Y después un discípulo de Juan, por un tema de una crisis que había una crisis espiritual que había en una comunidad, tuvo que agregar otro final. ¿Y cuál es esa crisis? Que, pongan atención a lo que voy a decir, que la comunidad juánica fue la única que permaneció en Jerusalén cuando se armó el corre-corre, cuando los romanos tumbaron el templo judío y le dieron una carrera a todos los cristianos, donde Pedro fue a parar a Antioquía. Entonces, en la comunidad juánica, que también está expresada en que Juan fue el único que se quedó a los pies de la cruz. Así como Juan fue el único que se quedó a los pies de la cruz, también cuando se armó el corre-corre en el año 70, la única comunidad que se quedó en Jerusalén, fiel en Jerusalén, fue Juan con sus discípulos. Los demás se fueron corriendo para Antioquía, para Egipto, y Santiago fue a parar a Santiago de Compostela. Entonces, eso trae como consecuencia que la comunidad juánica comienza a decir, ven acá, pero Pedro no puede ser la cabeza, porque Pedro salió huyendo. Juan debería ser la cabeza, que fue el que se quedó en Jerusalén. ¿Qué ustedes piensan? Que los únicos cristianos conflictivos somos nosotros. Toda la vida han habido cristianos conflictivos. Y esa comunidad juánica entró en ese conflicto, porque Pedro salió huyendo. Y no, que tiene esa cabeza Juan. Entonces, tuvo que venir otro discípulo de Juan y ponerle otro fin al evangelio. Y ese fin es el que narra aquel relato donde Pedro, pongan atención, donde Pedro se encuentra con Jesucristo en el lago resucitado, y Cristo le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Y después que le dice eso, Cristo le dice a Pedro cómo va a morir. Y después que le dice cómo va a morir, Cristo se para y comienza a caminar rumbo al cielo, rumbo al Padre. Y Pedro lo sigue. Y detrás de Pedro iba el discípulo amado llamado Juan. Entonces Pedro le dice a Jesucristo, Señor, tú me dices que te siga y me dices que a mí me van a matar. Entonces, ¿qué va a pasar con Juan? Y él dice, cálmate, que si a mí me da la gana que él esté hasta el final hasta mi segunda venida, yo lo voy a hacer. Tú sigue caminando detrás de mí. ¿Qué significa el relato? Porque usted no me ha entendido nada, por eso voy a explicar. Que en el Evangelio de Juan es la iglesia y Pedro es la cabeza. Pedro al final del Evangelio se va caminando detrás de Jesús que va hacia el Padre. Y detrás de Pedro que es la cabeza va Juan que es la iglesia. Y Pedro le dice, Señor, tú me acabas de decir que a mí me van a matar. Y me dice que te siga y que apaciente mis ovejas. Si me matan, ¿qué va a pasar con tu iglesia que viene detrás de mí?
Y Jesús le dice, sigue caminando, que si yo quiero que mi iglesia esté hasta el fin de mi segunda venida, va a estar hasta el fin de mi segunda venida. Me adelanté muchísimo, pero se frizó. Veo que una gente frizada ahí. ¿Me están escuchando? Sí, 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 pero no te estamos viendo. Estamos sí. aquí. Yo te veo, te escucho. Ok, yo pues, la veo como Yo te frizada estoy también. viendo. Pero me entendí en esta última, ¿verdad que sí? Sí, sí. 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 De modo que el Evangelio de Juan tuvo varias manos. Aparte de que según dice que no fue él quien lo escribió. ¿Oyeron? Pero todas estas cosas que a veces yo les digo son también teorías. ¿Oyeron? Teoría documentaria, que están en estudios sobre ella también. De modo que el libro del libro de los Hechos también se dice que fue escrito por Lucas junto con su Evangelio y que es un solo libro. El Evangelio y los Hechos es un solo libro. Para que también sepan esto. Van a ser las 11, señores. Sí, ya. Ya vamos a dejarlo para la próxima. Miren, oigan que yo voy a hacer. En el chat le voy a ir compartiendo las diferentes características de las 4 teorías documentarias del Pentateuco. La característica del yavista, del eloísta, del sacerdotal y de la característica del deuteronomista. Para que ustedes vean. Y dentro de los textos le voy también indicando qué cosa la escribió el sur, qué cosa la escribió el norte, qué cosa la escribió el sacerdote. ¿Oyeron? Ok, perfecto. Por último, todos esos relatos dispersos, quien le da forma y lo aglutina en torno a un solo libro, son 2 personajes bíblicos llamados Esdras y Nehemías. Uno es sacerdote, otro es un cónsul en Babilonia, judíos los dos. Cuando vienen desde Babilonia, ellos recogen todas esas documentaciones y le dan la forma que hoy tiene. Inclusive le meten su puño y su letra también para darle coherencia. Quien ordena los textos, como usted lo tiene ordenado, son Esdras y Nehemías en el siglo IV antes de Jesucristo. Okay. ¿Oyeron? Bien. Bien, perfecto. Entonces, Muy bien. excelente. Entonces, gracias, hermano Raúl, por esto hoy. Excelente. Entonces, Muy bien todo, muy bueno, interesante. como ustedes saben, el chat está ahí. Él va a seguir dando por ahí pinceladas para que uno vaya descubriendo qué versículos vienen de la tradición yavista. O sea, uno mismo lo va a descubrir. Él ni siquiera tiene que decir. Él nada más va a decir. Pedro, aparte de eso, yo pudiera grabar pequeñas cápsulas, por ejemplo, del capítulo 1, un videito ahí, y se lo enganche a ustedes. Sí, tú lo puedes subir al grupo. Sí, claro, no hay problema. El capítulo 1 y lo explico. Que me dura que yo 10, 15 minutos. Exactamente, que vayan con acorde al momento de esta semana a la otra, porque es verdad, trabajando por pedazo. Así hay. No, lógico. No, porque miren, el capítulo 1 de Génesis, eso es lo más bello que hay. Y hay que explicárselo. Exacto. Porque conmigo usted se va a dar cuenta que lo que usted piensa que es blanco es rojo. Pero descubrir que es rojo da más gozo que haber sabido que era blanco. Ay. Se va a poner títico. Entonces, vamos a agradecer al Señor en esta noche por esto. Vamos a ver. Laura, ¿tú vas a hacer la oración de despedida? ¿Es Laura? Yo, ok. Sí. Bien, empiezo entonces. Muy buena. Bueno, pues nada. Señor Jesús, gracias te damos por esta noche, por este encuentro. Pedimos permiso, Padre, para que tú nos des de tu tiempo, para poder estudiarte, para conocerte, para quererte más a través de la comunidad, a través de tu misma palabra, que te pedimos que llegue profundamente en nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre nos iluminas y nos das el deseo de seguir conociéndote más para construir un reino mejor, como el que nosotros queremos, pleno, que sea solamente
con tu paz y tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Gracias. Jesús. Amén. Amén. Entonces, señores, nos despedimos. Bye, bye. Bendiciones. Bueno, buenas noches. Adiós, Buenas Laura, noches. María, Marili, Josué, Raúl de Mora. Adiós.